nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar el servicio de hoy entonando el himno 277, en Santa Hermandad. En Santa Hermandad vamos a cantar, en Santa Hermandad vamos a cantar. Tú eres nuestro Redentor, llenados de amor. Tú eres nuestro Salvador y libertador. Al Creador cantemos que nos dio su gracia. Al Creador cantemos que nos dio su gracia. Tú eres nuestro Redentor, llenados de amor. Tú eres nuestro Salvador y libertador. A Cristo ensalcemos por su santa alianza. A Cristo ensalcemos por su santa alianza. Tú eres nuestro Redentor, llenados de amor. Tú eres nuestro Salvador y libertador. Al fiel Consolador demos alabanza. Al fiel Consolador demos alabanza. Tú eres nuestro Redentor, llenados de amor. Tú eres nuestro Salvador y libertador. Amén. Sigo yo, perdón. La oración de invocación dice: por la grandeza de tu nombre te damos gracias, Señor. Por tu amor y misericordia hoy te damos gracias, Señor. Te pedimos con humildad que con el poder de tu Santo Espíritu, oh Jehová, todos y cada uno de nosotros sienta tu presencia moviéndose en este lugar, en nuestro corazón, en nuestra alma y en todos nuestros pensamientos. Perdona las veces que perdimos la oportunidad de hablar de tu amor. Perdona, oh Dios, cuando vimos la necesidad y seguimos nuestro camino, guiados por la impiedad. Con el amor que mostraste por cada uno naciendo en Belén, para morir en la cruz en nuestro lugar, que hoy podamos recibir de ti la fuerza de tu Espíritu Santo para ir y brillar en donde todavía hay oscuridad. En el nombre de Jesús oramos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos ahora a entonar el himno 261. Mi esperanza firme está. Mi esperanza firme está en la justicia de Jesús, y mis pecados borrará el sacrificio de la cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mi ocultar. Su gloria de mi alma está, en el confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi
mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Su pacto y promesas dan sostén que nunca faltará. En mis tristezas y afán es Cristo quien consolará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Tendremos ahora la lectura del Antiguo Testamento en el Salmo número 1 por nuestro hermano Henry Ortiz. Hola, ¿está antifonal? Oh, perdón. La lectura antifonal. Ah, o sea, Salmo 1. Ah, perdón. Salmo 1 lo hacemos antifonalmente. En la página 89, en la parte de adelante del himnario. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y no deja caer, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, Mas mas la senda de los malos perecerá. Vamos a hacer la lectura aquí con perdón, Salmo número 1, ¿no? El corito, delante de tu trono. Después de ese primero. ¿No lo tengo? Sí, alabanza de todo el Estado. Alabanza de oración y esperanza firme está. Del otro lado no está. Delante de tu trono. El coritario tenemos delante de tu trono, que es el número 17. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar su hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar su hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y
y que eres todo para mí. Amén. Tenemos ahora la lectura del Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías, por el hermano Henry Ortiz. Señor les bendiga, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierras de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando lleguen los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos. Que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. El que se hace rico injustamente es como la perdiz que apoya huevos ajenos. En pleno vigor tendrá que abandonar su riqueza y al fin solo será un tonto más. Nuestro templo es un trono glorioso, puesto en alto desde el principio. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo. Por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. El Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Seguimos orando ahora con la alabanza número 109 en el coritario. Bueno es el varón. Bueno es el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno es el varón que no estuvo en camino de pecadores. Bueno es el varón que medita la ley de Jehová y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará.
primera carta a los Corintios, capítulo 15, de los versículos 12 al 34. La necesidad de la resurrección. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó. Cristo, al cual no resucitó, si es en verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó de esa manera a sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo le sujetará al que se sujetó él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Pues, ¿por qué? Pues se bautizarán. ¿Por qué pues se bautizarán los muertos? ¿Y por qué peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en vuestro... os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que de cada día muerto. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, ¿por qué comamos y bebamos? Porque fuimos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis las malas conversaciones corrompidas con las buenas maneras, las buenas costumbres. Velad firmemente, debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, pero vergüenza vuestra lo digo. Déjenme leer el último versículo nuevamente, perdón.
velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, pero vergüenza vuestra lo digo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos ahora al himno de reflexión, el 240 en el himnario. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, día y noche pienso en ti y tu presencia es luz para mí, sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como tu hija, teme, Señor, siempre orando en el mismo amor. Sé mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. Del alma amparo, mi torreón, a las alturas condúceme, Dios, riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el hueco halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tu porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Oh Rey de gloria, del triunfo al final, déjame el gozo del cielo alcanzar. Alma de mi alma, dueño y Señor, en vida o muerte, sé tú mi visión. Amén. El Evangelio para el día de hoy lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, en los versos del 12 al 26. Jesús escoge a los 12 apóstoles, enseña a mucha gente y lo que realmente cuenta ante Dios. Dice así la palabra del Señor. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés,
hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque lo sanaba a todos con el poder que de él salía. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy es 13 de febrero, el día anterior al que en el mundo y gran parte del mundo se vuelca para celebrar lo que se conoce como el Día de San Valentín, que gira todo en torno al Día del Amor y la Amistad. Pero si somos realistas, más que llamarle Día del Amor y la Amistad o el Día de San Valentín, ya que tiene su origen para tener ese nombre, debería llamarse el Día del Comercio, o del chocolate. Pero realmente, al igual que se celebra Navidad por el nacimiento de Jesús del 24 en la noche, víspera al 25 al amanecer, al igual que un domingo que se celebra la resurrección de Jesús después de haber sido crucificado en viernes por la muerte de cruz, al igual que se celebra el Día de las Madres, mucho mayor que el Día de los Padres, y hasta el Día de la Independencia de un país, ¿por qué celebrarlo solamente un día? Cuando estamos llamados a amar como Dios nos ama, a amar al prójimo como a nosotros mismos y a amar como decimos que amamos a Dios, pero sin caer en pecado. Porque precisamente hoy, en este sexto domingo, después que el amor de Dios se manifestó desde el pesebre, cruzando todas las fronteras de Israel hacia el mundo, Dios, a través de Jeremías y de Pablo, hoy nos recuerda la dimensión que debe tener y hay en demostrar lo que se cree
en demostrar que se depende de la fidelidad de Dios, en quien se basa nuestra fe, la que profesamos, que es donde comienza y termina la historia del ser humano. La promesa comienza en Abraham, cuando todavía no era pueblo. Su descendencia es la que marca la alianza en el nacimiento de Isaac. El libro del Deuteronomio, a través de Moisés, nos dice cómo Dios habla del que había de venir. Dice así: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos, ni siquiera a los que invocan los espíritus, ni consultan a los muertos. Y si lo aplicamos para nuestros días hoy, todo lo que Dios dice a través de Moisés al pueblo de Israel, hablaríamos no creer en la lectura del tarot, no creer en los encantadores que viven hablando del horóscopo y de cómo será la vida de la persona de acuerdo a toda la experiencia del diario vivir. No creer ni practicar tampoco la lectura de la mano y mucho menos la taza y peor, ni siquiera la mancha que deja el café. No busquen a los que dicen que ven cosas en una bola de cristal. ¿Y por qué no? No crean en filosofías que aumentan la falacia de un desarrollo mental, cuando los médicos, los expertos, dicen que el ser humano no desarrolla ni siquiera la mitad del cerebro que puede desarrollar, porque al Señor le repugnan lo que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es porque precisamente tienen esas horribles costumbres. Sigue diciéndole Moisés al pueblo y a nosotros: ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. El Señor su Dios hará que salga de entre de ustedes un profeta como yo y deberán obedecerlo. Les dice Moisés: esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para morir. Entonces dice Moisés al pueblo: el Señor me dijo, está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir y las repita como yo se lo mando. Y eso lo pueden leer ustedes en Deuteronomio 18. Por eso, como nos dice Juan en el Evangelio del capítulo 5, los judíos tenían más deseo de matar a Jesús, porque no solamente, de acuerdo a ellos, no observaba el mandato del sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. En el camino a Emaús, Jesús le dijo a los dos caminantes, y lo pueden leer en Lucas 24, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que le dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas para ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él,
comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los profetas. Todo esto para darles una idea de por qué Jeremías, a través de la maldición y la bienaventuranza, de la mano de la resurrección, cuando Jesús, el Cristo, vuelva, como le enseña Pablo a la iglesia de Corinto y nos lo enseña hoy a nosotros, es lo que capacita espiritualmente para entender el por qué, el ahora, el cuándo y el ay de la porción del evangelio que tenemos asignado de acuerdo al calendario. En Mateo, en el capítulo 5, en sus versos de 3 al 11, presenta el tema que Lucas recopila y que hoy leemos. Usa la palabra dichosos, feliz o felices, pero también se puede traducir como bienaventurado. Es una palabra que se encuentra muy frecuente en Salmos como el 1, que lo leímos antifonalmente, en el verso 1. Dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Y en el Salmo 32, 1 y 2 dice: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Pero podemos ir a los libros de sabiduría, a Proverbios 8. Y ahora, hijos míos, escúchenme, sigan mi ejemplo y serán felices. Feliz aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Y yendo a los profetas, en Isaías 56, dice: dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respeta el sábado y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. Varias de las bienaventuranzas son paradojas, es decir, son afirmaciones que parecen, no que las contradicen, no, que parecen contradecir el sentido común. Pero, ¿qué es el sentido común? Dicen los diccionarios que el sentido común es el conocimiento que se elabora, que lo elabora el ser humano, cuyo origen se basa en lo racional, o sea, en lo que entiende que es la razón. Y eso lo lleva a que un X conocimiento se haga común a casi todos los humanos. Fíjense, a casi todos los seres humanos, por relacionarse con la experiencia humana. O sea, el hecho de casi relacionarse con la experiencia humana lo hace como si fuera verdadero, pero no lo es. Aún está expuesto a deformaciones o a escrutinios. Ahora, para entenderlo mejor, porque hay mucha gente que habla de que hay que tener sentido común, pero primero no sabe cuál es el origen, que lo que está haciendo es encajando en lo que alguien ha establecido, pero que no necesariamente es verdadero. Pero para entenderlo mejor, ¿cómo se aplica el sentido común? Por ejemplo, en las relaciones de pareja. Hoy en día, muchas parejas piensan que antes de ir al matrimonio tienen que vivir juntos. Tienen que vivir juntos antes de decidir entrar al matrimonio. Otro ejemplo es que cuando se celebra un matrimonio, casi todos se parecen, solamente cambian los protagonistas porque se hace lo mismo en todos. ¿No es así? Después de la ceremonia, se va al salón de la fiesta, la entrada de entretenimiento, entran al salón, reciben a los novios, después viene el brindis y después viene la fiesta y la liga y todo lo demás. Pero ¿cuál es la función del sentido
sentido común. Se recibe una información general, rápida e intuitiva sobre situaciones específicas, haciendo que la persona se oriente a una manera de pensar, de actuar o razonar, no dando lugar a una reflexión previa que no le permite a la persona analizar el por qué y cuál es el origen, sino que la persona tiende a seguir la ley de la manada. En pocas palabras, hace lo que ve. Sigue al pueblo sin razonamiento, sin saber por qué se hacen las cosas. Es como dice el dicho, ¿verdad? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? El otro ejemplo de eso es cuando uno se entera que alguien muere, ¿cuál es el movimiento que uno, por intuición, por inercia casi, uno hace, o la mayoría hace, porque no todo el mundo lo hace, porque hay que establecer que el sentido común no es aplicable para todo el mundo? ¿Qué es lo que la gente hace? Quiere ir, en el caso de nosotros, al templo, o en la mayoría, lo normal, a la funeraria. ¿A qué? Al que acompaña tu sentimiento. ¿Pero realmente la persona está sintiendo eso? No, simplemente está llenando una regla de sentido común que sin razonarla va automáticamente y le repite las vanas palabras a la persona de que te acompañen tus sentimientos, cuando realmente la mayoría lo que ve es a chequear quiénes son los que están, cómo está el muerto, porque a veces ni conocen al muerto. ¿Y por qué no? Otro ejemplo, muy bueno, un ejemplo de televisión. Netflix ha producido una película con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, los dos ganadores del Oscar, que ha dado mucho que hablar, que se llama Don't Look Up, no mires arriba, donde, de acuerdo al mensaje de la película, es que advierte de que si tenemos una sociedad que mira para un lado, esta se hace vulnerable a ser manipulada. Y la fortaleza donde está la manipulación es precisamente en los medios de comunicación, que se apodera de un discurso, de una narrativa, que la hace común y ayuda a que los gobernantes, así como la población mira para un lado, ayuda a que los gobernantes miren para el lado opuesto. Y es interesante que la película se base en una idea en la que es absurda para el cristiano, porque el ser humano no se va a extinguir, como muchos predican por ahí, sino que la película trae el hecho de negarse a mirar hacia arriba, de donde viene el título de la película, para que al final, por no mirar arriba y sí mirar a otro lado, entonces es cuando de verdad aparece la amenaza que cae en la tierra, que es un meteoro, que cae sobre la tierra y extingue a toda la humanidad y al planeta Tierra. Cuando se habla de pobreza, no hay que ir al ay común de muchos, porque hay gente en la tierra que hoy se muere de hambre, que vive en la calle, que tiene que pedir porque no tiene trabajo, que camina a pie porque no tiene un carro, ni tampoco tiene dinero para el transporte público, o porque muchos lloran por baja estima y no tienen quien les escucha. Muchos no tienen la posibilidad de que les ayuden en sus necesidades de salud. Les cierran las puertas a muchos que buscan trabajar. Muchos pierden sus casas, sus trabajos y familias se desmoronan por las grandes crisis que generan los políticos en la sociedad, que se convierte en una sociedad inicua, una sociedad malvada e injusta. Muy bien le contestó Jesús a los
cuando María, la hermana de Lázaro, ungió la cabeza del maestro con el perfume, que al verlo se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Eso lo trae Mateo 26. Pero en Marcos 14 lo trae también la misma experiencia, pero desde el punto de vista de Marcos. Algunos de los presentes se enojaron cuando vieron que ella vino y vertió un perfume tan caro, ¿verdad? Y se dijeron unos a otros, después de que se le calentó la cabeza: ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer, pero Jesús les dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Y también sigue diciendo que Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarle a Jesús. Al oírlo, los sacerdotes se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. Pero ¿no es eso algo parecido a lo que está pasando en Hungría hoy? Juan en su evangelio corrobora y confirma lo que dice Marcos, y en su capítulo 12 dice: María, que no es María la mamá de Jesús, es María la hermana de Lázaro, trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro. O sea que Juan da más detalle, ¿eh? Y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, o sea, era el tesorero del grupo, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo, como registran Marcos y Mateo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Fíjense, para que ustedes analicen el derroche que hay de las organizaciones no lucrativas, las ONG, las non-profit organizations, que andan por doquier levantando dinero en todo el mundo. ¿Y qué pasa? ¿Se acaba la pobreza? ¿Se acaba el analfabetismo? ¿Todo el mundo tiene techo? ¿Todo el mundo tiene salud? ¿Todo el mundo tiene trabajo? Y pensar que en Deuteronomio 15 nos dice, y lo dice Dios: nunca dejará de haber necesitados en la tierra. Y por eso
Ahí está la orden. Yo te mando que seas generoso. No es a las organizaciones. El gobierno tiene sus responsabilidades muy específicas y muy claras, aunque no las cumplan. Por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. O sea que es una responsabilidad individual. Dice Dios, el que se hace rico injustamente, como se acaba de escuchar la lectura de Jeremías, es como la perdiz que ampolla huevos ajenos. La perdiz es un tipo de ave, así que tipo gallina. En pleno vigor tendrá que abandonar su riqueza y al fin solo será un tonto más. Si las crías no le pertenecen, no va a poder retenerlas, porque desde que empiecen a crecer, reconocerán que son de otro origen por instinto y vendrá el abandono. Es lo mismo que el que hace riquezas de una manera incorrecta, de una manera injusta, no puede conservar esa riqueza porque fue mal adquirida. Pero por el otro lado están los que consideran que a los que no desean bienes materiales más allá de lo necesario, son pobres. Precisamente por no ser condescendientes con las cosas del mundo, son los que están llamados a obtener la vida eterna. El Señor sigue diciendo en Jeremías, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierra de sal, donde nadie vive. Pero sin embargo en Lucas 6 nos dice, dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando los desprecien, cuando le desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo. Pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Cuando José y María llevaron a Jesús al templo para ser consagrado, no bautizado, consagrado, después que a los 8 días lo circuncidaron y luego que cumplieron todos los ritos de purificación, según la ley de Moisés, Simeón, que era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel, el Espíritu Santo estaba con Simeón. Y guiado por el Espíritu Santo, él fue al templo. Y cuando los padres del niño, Jesús, lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordena, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. Porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados cuando oyeron a Simeón decir eso del niño. Entonces Simeón le dio la bendición y le dijo directamente a María, mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. A pesar de saber todo lo que dicen las Escrituras sobre Jesús, sigue diciendo Jeremías que no hay nada tan engañoso y perverso como el corazón del hombre, del ser humano. ¿Quién es
incapaz de comprenderlo? Yo, el Señor, dice Dios, que investigo y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo a sus acciones. Porque como dice Eclesiastés 3, en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo lo que ocurre, un momento para nacer, un momento para morir, un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado, un momento para matar y un momento para curar, un momento para destruir y un momento para construir, un momento para llorar y un momento para reír, un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta, un momento para esparcir piedras y un momento para recogerlas, un momento para abrazarse y un momento para separarse, un momento para intentar y un momento para desistir, un momento para guardar y un momento para tirar, un momento para rasgar y un momento para coser, un momento para callar, quedarse calladito, que a veces se ve más bonito uno, y un momento para hablar, un momento para el amor y un momento para el odio, un momento para la guerra y un momento para la paz. Y termina diciendo en el verso 11, Él, Dios, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y hará. Por eso Pablo confronta a la iglesia en relación a la resurrección de los muertos. Dice, si nuestro mensaje, así como fue escuchado de la lectura, si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Y que son muy diferentes a que uno se muere y se va para el cielo como un avión, ¿eh? Hay que morir primero y cuando llegue el momento, como dice Eclesiastés, es que se va a resucitar. ¿Y cuándo será ese momento? Cuando Cristo vuelva. Porque sigue diciendo Pablo, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser los testigos más falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada, todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos. Fíjense cómo habla Pablo, ¿eh? Si no resucitó, si la fe nuestra es vana, entonces están perdidos los que ya murieron creyendo en Cristo. Si la esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados. Recuerden, no se va al cielo porque se muere ni se reencarna. Hay que esperar el momento de la resurrección cuando Cristo vuelva, porque cuando le escribió Pablo a la iglesia en Roma, les dijo en el capítulo 10, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice, el que confía en Él
no quedará defraudado. Y sigue diciendo Pablo en el capítulo 15, la primera carta a los Corintios, lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar, cada uno en el orden que corresponda. Cristo en primer lugar, después cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino de Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Por eso es que la iglesia tiene que predicar hasta que Cristo vuelva. Antes de que resuenen los ay de Jesús en sus oídos, está la advertencia: no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Por eso es que aunque es duro, cuando hay una manzana podrida, hay que sacarla del barril. Y también, como dice el dicho popular, que muerto el perro, se acabó la rabia. En primera de Juan 2 dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que le agrada a los ojos y el orgullo de la riqueza. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. O sea, que tiene la seguridad de resucitar el día que se cumpla. Santiago 4 dice: ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigo de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por eso dice la Escritura: Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Porque les recuerdo lo que Dios dice a través de Jeremías 17:5: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres, en las mujeres, en los niños, en el deporte, en el político, en el jefe de la oficina, en el esposo, en la esposa, en los amigos. Porque todo el que te abandona, el que lo abandona, quedará avergonzado. Todo el que se aleja de Dios desaparece como el nombre que se escribe en el polvo. Por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Además de las bienaventuranzas o dichos, o dichosos o felices que nos trae Jesús, registrado por Mateo y recopilado por Lucas en el mismo Evangelio de Mateo 11, está y dice: dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. En Lucas capítulo 11, verso 28, y en el 12:37 dice: dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Dichosos los criados a quienes su amo al llegar los encuentran despiertos. Les aseguro que el amo mismo les hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirle la comida. Pero también en Juan 20 dice: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. En Romanos capítulo 4 dice, y en el 14, el capítulo 14 dice: dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien
en el Señor no toma en cuenta su pecado. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. ¿Y qué decir de las 7 bienaventuranzas o bendiciones que hay en el libro del Apocalipsis? En el 1:3 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. En el capítulo 14 dice: entonces oí una voz del cielo que me decía: escribe esto, dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. En el capítulo 16:15 dice: miren, yo vengo como el ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. En el capítulo 19:9 dice: el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas. Y en el capítulo 20, en el 6 dice: dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él los 1000 años. Y en el capítulo 22, en los versos 7 y 14 dice: vengo pronto. Dichoso el que hace caso al mensaje profético que está escrito en este libro. Dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Si nuestra esperanza en Cristo, como dice Pablo, nos dice hoy, solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Si creen en el reino venidero y en el día de la gran fiesta, como dice González en su oración de credo hispano, Jesús dice: alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo. Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Dice el Señor a través de Jeremías: será como un árbol plantado a la orilla del río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca dejará de dar fruto. Oremos. Gracias, oh Padre Celestial, por recibir de ti el recordatorio que de la pobreza, del hambre y el llanto no son símbolos de derrota, sino de victoria. Y que tu revelación a través del apóstol Pablo, como a la iglesia en Corinto, hoy tu iglesia fiel la reciba como una inspiración y compromiso de ser agradecidos a ti por la victoria que tú das por medio de tu Hijo Jesucristo, porque para que sigamos firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra que se nos ha encomendado, porque nuestro trabajo en tu nombre no es en vano si se hace en unión contigo. Gracias por ser con tu pueblo, el pueblo que persevera y que se mantiene fiel, aún a pesar de los sentidos comunes que andan en el ambiente, aún a pesar de los que explotan y despojan, aún por los anuncios de guerra, aún por los que abusan del poder, aún por el miedo y el terror que se esparce sin control por los medios de comunicación. Gracias por tu iglesia que se mantiene fiel hasta que tú vuelvas
En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Seguimos adorando al Señor con el himno de confirmación, el himno en el himnario número 200. Número 200. 200. Mi corazón, oh, examina hoy. Mi corazón, oh, examina hoy. Mis pensamientos, prueba, oh Señor. Ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas lléveme tu amor. Dame, Señor, más de tu plenitud, pues que tú eres fuente de salud. Sobre la cruz, en medio del dolor, brota la existe tu gran amor. En tu redil siempre estaré, pues a tu lado más no temeré. Guarda mi fe para poder vencer, hasta que al fin tu pasión pueda ver. Amén. Piensa como dice la última estrofa: en tu redil por siempre estaré, pues a tu lado mal no temeré. Guarda mi fe para poder vencer, hasta que al fin tu faz, tu rostro, yo pueda ver. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén.